Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Política Contracorriente. Hoy se encuentra con nosotros un invitado súper especial, el primer invitado de Política Contracorriente por segunda vez, eh, un amigo de este canal, y quiero empezar un amigo mío, Alejandro Cabero, que va por el número 14 de Avanza País. Alejandro, desde la primera vez que vino a este programa, ya ha repuntado en la fama, pero regresa una vez más concediéndonos este honor, más bien conocido como Stuart Little. Entonces, Chicken Little. Chicken Little, sí, bueno, en fin. ¿Cómo estás, Alejandro? ¿Qué tal? Bien, Daniela, muchas gracias por la invitación. Es un honor volver a estar en tu programa y a tu disposición. Gracias. No, muchas gracias por estar conmigo. Y bueno, te quiero hacer unas preguntas específicamente acerca de Avanza País, las propuestas que tienen ustedes, y algunas preguntas políticas en el caso fueran gobierno, ¿no? O ciertamente si es que tú sales electo congresista. Entonces, la primera pregunta que te tengo tiene que ver con el muy circulado artículo de Expreso en el que se presenta el plan de gobierno de Avanza País, y sorprendentemente Hernando de Soto nos está prometiendo 37.000 millones de dólares en los bolsillos de todos los peruanos. Yo he hecho unos cálculos matemáticos que esperemos estén bien. Esto significaría 4.000 soles en el bolsillo de cada peruano. ¿Nos puedes explicar un poco más acerca de esta propuesta tan vanguardista y cómo funcionaría? Sí, mira, lo interesante de esta propuesta es que tú lo puedes hacer sin endeudar al país y sin expropiar y sin aumentar los impuestos. Es básicamente destrabar los proyectos mineros, los pozos de petróleo, los grandes proyectos que ya están listos para despegar, para poner en marcha, y que no se ponen en marcha por falta de voluntad política, por algún conflicto social, porque el Estado no cumple con algún papel, con alguna licencia final, lo que fuera, ¿no? Y son 37.000 millones de dólares que tú puedes inyectar directamente en la economía en proyectos ya listos para ponerse en marcha. No estamos hablando, ojo, del potencial minero del Perú o del potencial petrolífero del Perú, porque eso es inmensamente mayor, ¿no? Pero si nosotros logramos poner en valor estos proyectos, poner en marcha estos proyectos, podemos inyectar en la economía hasta 37.000 millones de dólares que van a circular en la economía, que van a circular en la economía y que van a estar en los bolsillos de la gente porque se generan cadenas de valor y cadenas productivas de trabajo que pueden llegar a generar, según cálculos del propio Hernando también, hasta 150.000 nuevos puestos de trabajo para ti, para mí, para la gente joven, para los empresarios, para la gente de Lima, del interior del Perú, del norte, del sur, en fin, porque tenemos proyectos por todas partes, ¿no? Entonces, finalmente, son 150.000 empleos. Esto lo calcula Hernando en el primer año de gobierno, ¿no? Dicho sea de paso, en un contexto en el que estamos golpeadísimos por la crisis económica, donde la gente lo que más necesita ahora es recuperar su trabajo, reactivar la inversión, reactivar los proyectos, poner en marcha nuevamente la rueda de la economía. Entonces, esa es la principal propuesta que están dando para reactivar la economía, que creo yo ahorita es el principal problema que tenemos luego de esta pandemia, ¿no? Luego de superar la pandemia, evidentemente, ¿no? Reactivar la economía. Ciertamente, es muy importante la reactivación de la economía. Y en relación a la economía, Hernando de Soto sabemos que es el abanderado de los informales, y tú también has hablado mucho acerca de cómo resolver este problema de la informalidad. En este artículo que salió ayer en el Expreso, que recomiendo que los que están interesados en votar por Avanza País lo lean, también se habla acerca de esta conceptualización que tienen ustedes, que hay dos sistemas legales paralelos en el Perú. Uno que funciona para el sector AB o los formales, y otro para el sector C, D y E, que llegarían a ser los informales. Entonces, mi pregunta concreta es, ¿cómo hacemos que el sistema legal funcione para todos los peruanos? Y además, ¿qué podrías hacer tú o la bancada de Avanza País desde el Congreso para poder realizar esta tarea? Mira, la informalidad no significa otra cosa que tener dos países en paralelos. Y eso es una profunda fractura social que tiene el Perú, no solo de ahora, de hace muchísimos años, ¿no? Y lo que te dice finalmente es que 70% de las personas respetan un derecho que no emana del Estado, ¿no? Y ningún país moderno del mundo
puede tener 70% de su población respetando un derecho que no emana del Estado. Tenemos que unificar al país para no tener dos países en paralelo y para poder conjugar los intereses que hoy día están separados. ¿Por qué están separados? Porque ese derecho que se crea para el 30% del Perú, ese derecho estatal que se crea para el 30% del Perú, no puede ser cumplido por el 70% del Perú porque es muy caro, es muy costoso, es muy burocrático, es muy difícil de cumplir. Tenemos que aligerar el peso de la normativa estatal. En el Perú se emiten 28.000 normas al año, más o menos unas 106 normas por día, ¿no? Somos un país hiperregulado, hiperburocrático, donde además el Estado toma de la mayoría de sus decisiones de política pública sin información. El Estado peruano no colecta, procesa y comparte información. Por tanto, sus decisiones son como las de este gran elefante con una venda en la cara que no regula en función de la realidad. Y como no regula en función de la realidad, la gran mayoría de la gente no puede cumplir las normas que emanan del Estado, ¿no? Eso lo hemos evidenciado además en mayor medida en la pandemia, ¿no? Queríamos repartir bonos y no teníamos la menor idea quién necesitaba, quién no necesitaba, dónde estaba la gente que necesitaba, etcétera. Queríamos vacunar, no tenemos un padrón actualizado de todo, ni siquiera un padrón unificado de todos los médicos del sector salud. Recién el día de hoy estamos haciendo el primer listado general de todos los médicos que trabajan para el sector salud en el Perú, cosa que no existía antes, ¿no? Recién estamos, por ejemplo, integrando las historias clínicas digitales, etcétera, etcétera. Entonces, nos falta tomar mucha información, muchas decisiones de política pública con mejor información, con mayor información, para unificar y conjugar los intereses y finalmente resolver el problema de la informalidad, que no es otra cosa que una enorme fractura social que no le permite a la gran mayoría de peruanos participar en igualdad de condiciones de todos los beneficios de una verdadera economía de mercado. Acceso al capital, seguridad jurídica, acceso a mercados más grandes, etcétera, etcétera. ¿Cómo se puede hacer esto desde el Congreso? De muchas maneras. Mira, el Parlamento tiene tres funciones: fiscalizar, representar y legislar, ¿no? Hoy día el Parlamento ¿a qué se ha dedicado? A poner trabas en el camino, a crear más regulación innecesaria, a despilfarrar la plata del Estado, ¿no? A hacer populismo y demagogia. El Parlamento, si no se dedicara a hacer populismo y demagogia, seguramente podría impulsar muchísimo las grandes reformas que yo estoy seguro que si llegamos al gobierno con Hernando de Soto, yo seré el primer parlamentario en ayudar y ponerme a disposición de Hernando para sacar adelante estas reformas, que no son reformas que vaya a hacer solamente, que pueda hacer solo el Poder Ejecutivo, que pueda hacer solo el Poder Legislativo, son reformas que tienen que ir de la mano con ambos poderes del Estado. Por eso es muy importante que usted, señor, señora, marque los dos trenes para tener a Hernando de Soto en la presidencia y una bancada de Avanza País lo suficientemente grande para poder llevar a cabo estas reformas estructurales que son tan importantes para que el Perú no solamente pueda seguir avanzando, sino dar un gran salto hacia adelante, que es lo que nosotros queremos, ¿no? Ciertamente. Ahora, pongámonos ante la situación que Hernando de Soto no saliera como presidente, ¿ya? Y tenga un Congreso o en el caso que saliera presidente, tenga una bancada minoritaria, ¿ya? En todo caso, ustedes van a tener que consensuar con otras fuerzas políticas para poder realizar estas reformas. Por ejemplo, yo misma me he tomado el trabajo de leer algunos planes de gobierno y veo que hay algún tipo de consenso que debemos en cierto modo, resolver el problema de la formalidad, ¿no? Entonces, dada tu experiencia capaz en los debates que has tenido últimamente con otros candidatos, ¿con qué fuerzas políticas te verías consensuando para poder lograr estas reformas? Mira, hay dos cositas que me parecen importantes. Lo primero que ha hecho es fundamental. En el supuesto de que Hernando no sea presidente, cosa que yo no creo, porque estoy seguro que vamos a ganar, ¿qué podemos hacer desde el Parlamento? Muchas cosas, por ejemplo. De hecho, mi colega Adriana Tudela ha propuesto una cosa que a mí me parece súper importante y que yo también quiero impulsar desde el Congreso, que es el 2x1 regulatorio, ¿no? Por cada nueva regulación laboral o tributaria que se emita, el Estado tiene que eliminar dos. Por ejemplo, te decía hace un rato que el Estado peruano emite 28.000 normas al año, 106 por día, ¿no? Somos un país hiperregulado. ¿Qué pasa si ponemos el incentivo de que por cada regulación nueva que emite el Estado se tenga que eliminar dos regulaciones? Y así contribuimos a ir reduciendo el peso de esa enorme burocracia que hoy día excluye al 70% de los peruanos de la economía formal. Eso como primera cosa. Segunda cosa, a mí en el Congreso, por ejemplo, me encantaría promover la creación de una comisión en el Congreso que se dedique solo a derogar leyes que no han funcionado.
no a crear y a dar más leyes. En el Perú lo que hemos hecho es hemos dado un montón de leyes y luego una vez que se da una ley, hacemos poco por evaluar si realmente esa ley ha cumplido sus objetivos, ha tenido beneficios positivos para la economía o beneficios negativos para la economía, si ha sido buena, si ha sido mala. Hacemos muy poco seguimiento a la legislación que se emite. Es como que una vez que se emite ya, está emitida ya, ¿no? Y no debe ser así. Creo que el Parlamento tiene que tener una función también de preocuparse de las consecuencias que emiten sus actos y poder tener una comisión que evaluando eso decida esta ley no ha sido beneficiosa, se deroga, ¿no? Y derogar malas leyes y no derogar buenas leyes como hemos hecho con la ley de promoción agraria o otras buenas leyes que han funcionado muy bien en el Perú, ¿no? Y llegaremos a consenso con las bancadas que coinciden con nosotros, o sea, más allá de los nombres o de los líderes de las bancadas o de las personas, lo que tiene que estar primero sobre todo son las ideas. Y si compartimos las ideas y estamos de acuerdo en las ideas y queremos sacar adelante algo por el país, con quien esté dispuesto a conversar y a dialogar, conversaremos sin importar el tinte político. Claro, ciertamente, me parece muy positivo que tengamos ese chip o que tengas ese chip desde ya, ¿no? Especialmente porque hay que prever, ¿no? Lo que puede suceder. Y bueno, otra pregunta acerca de economía, que tiene que ver con las MIPES. En este artículo de Expreso también leí que sería un plan comprar o adquirir 40% de los bienes y servicios de las MIPES en el primer año de gobierno. Ahora, como liberal, la primera vez que leí esto dije, suena un poquito a economía dirigida, ¿cómo sería esto sostenible en el futuro? ¿Cómo hacemos que las MIPES funcionen por ellas solas sin que el Estado les esté comprando la mayoría de sus bienes y servicios? Porque el 40% no es un porcentaje minoritario. ¿Qué piensas acerca de esto? A mí no me parece una mala medida. Mira, déjame decirte, o sea, yo en realidad creo que siempre y digamos, el Estado de todas maneras tiene que comprar cosas, porque el Estado brinda servicios y tiene que comprarlas a quien tenga que comprarlas, ¿no? Y mejor aún si se las compra en una licitación evidentemente transparente, competitiva, que además garantice que las MIPES nos van a dar un buen producto, un buen servicio. Tiene que ser una licitación bien diseñada, pero creo que si tienes la posibilidad de comprarle a los más pequeños para que compitan en igualdad de condiciones de repente con los más grandes, ¿por qué no? O sea, no me parece necesariamente malo. Igual se lo tienes que comprar a alguien, porque igual el Estado necesita esos insumos para dar los servicios que da, ¿no? Desde comprar, por darte un ejemplo, papel, desde comprar, por darte otro ejemplo, sillas para las oficinas del Estado, lo que fuera que quieras comprar, ¿no? Siempre creo que es más positivo ayudar al pequeño a través de una licitación transparente, competitiva, sin corrupción, que te garantice un buen producto, etcétera, etcétera, que comprársela de repente a una transnacional, no lo sé, ¿no? Finalmente igual tienes que comprarlo, entonces no veo qué cosa podría ser negativo, ¿no? Al contrario, creo que podría ayudar a dinamizar un poco la economía, etcétera, ¿no? Eso es diferente a decir, por ejemplo, eso es diferente a decir, como decía López Aliaga, invirtamos la plata de las AFP solo en el Perú porque eso va a dar trabajo, ¿no? Porque lo que tú estás diciéndole ahí es a una empresa privada, tú no puedes decidir dónde quieres invertir tu plata. Pero la diferencia es que el Estado no es una empresa privada, el Estado es la plata de todos nosotros los contribuyentes, ¿no? Es muy diferente que tú le digas a un privado, tú no puedes invertir acá, a que tú le digas al Estado, oye, de repente esto lo puedes invertir acá, porque es la plata de todos, finalmente, ¿no? Entonces es una lógica distinta, me da la impresión. Ok, interesante, interesante. Vamos a ver cómo funciona eso en la práctica, si es que llegan a ser gobierno. Y otra pregunta del gran Hernando. A ver, en el 2016 hubo una narrativa bien presente entre los políticos técnicos de escritorio y los políticos que salen a la cancha y visitan el país y conocen la realidad del país. ¿Tú dónde ubicas a Hernando de Soto en este espectro? ¿No? Porque yo vi que era una narrativa bien presente en el 2016, claramente ahora en la pandemia no tenemos a los políticos saliendo tanto a la cancha como quisiéramos debido a las circunstancias sanitarias. ¿Y tú crees que Hernando está capacitado o en todo caso la bancada está capacitada para ir más allá de la teoría
para poder implementar reformas que el peruano de a pie puede estar pensando? Mira, Hernando, curiosamente, a diferencia de muchos otros economistas o muchos otros académicos, es un economista que tiene 40 años por sobre todo haciendo investigación de campo. O sea, si tú lees El otro sendero, lees El misterio del capital, son libros cuya fuente es la investigación de campo. No es, Hernando no cita las teorías de tal y llega a una conclusión. Él utiliza la data que recoge in situ de los lugares a los que va y escribe el libro. O sea, digamos, no es un académico de escritorio, no es un economista de escritorio. Él hace y ha hecho muchísimo trabajo de campo durante toda su vida desde que comenzó a investigar el problema de la informalidad y no lo ha hecho, ha hecho trabajo de campo no solamente en el Perú, lo ha hecho a lo largo de todo el mundo, ¿no? Entonces, Hernando conoce perfectamente la realidad de la que ha investigado, porque no ha investigado solo leyendo libros, ha investigado yendo a los lugares y conversando con la gente y recogiendo información que para él es muy importante para poder diagnosticar un problema. Tienes que ir y recolectar información in situ. Eso es muy importante para lograr resolver el problema. Entonces, yo creo que Hernando tiene eso clarísimo y ese va a ser su estilo de gobierno. No va a ser un presidente que se va a quedar en Palacio de Gobierno 24/7, va a ser un presidente que esté in situ conectado con los problemas de los ciudadanos, ¿no? Muy bien, eso es ciertamente lo que necesitamos y esperemos que si Hernando sale electo presidente de la talla para eso. Ahora, hablando de otros partidos, hay esta propuesta que es muy popular entre los libertarios, liberales, que es reducir el número de ministerios en el Poder Ejecutivo, porque sabemos que gran parte de la ineficiencia del Estado surge del Poder Ejecutivo, ¿no? O más o menos, este es el razonamiento de parte de los liberales en general. Sabemos, por ejemplo, que bancadas como Alianza para el Progreso, que llevaría a César Acuña a la presidencia, y Rafael López Aliaga, de Renovación Popular, hacen la propuesta de reducir los ministerios. En Avanza País, ¿qué piensan acerca de esto? ¿Estarían de acuerdo de consensuar para lograr esto o no están de acuerdo? Mira, yo cuando me lo han preguntado antes, yo he contestado que yo estoy en lo personal a favor de reducir el número de ministerios, porque creo que tenemos un montón de ministerios, y más que reducirlos, te diría yo que lo que tenemos que hacer es reagruparlos, ¿no? Yo creo que hay muchos ministerios que podrías combinarlos en un solo ministerio porque tienen funciones más o menos parecidas. Tú podrías juntar vivienda con el Ministerio de Transportes y tener un gran Ministerio de Infraestructura, por ejemplo, con los mejores, juntar a los mejores equipos de los dos ministerios y que funcionen, digamos, de manera integral, en fin. Creo que se pueden hacer muchas cosas. Sin embargo, más allá de decirte reduzcamos por reducir, lo que tenemos que pensar primero o saber primero es dónde están los problemas de funcionamiento del Estado hoy día. O sea, hay que ir y saber qué cosas funcionan mal en qué ministerio, no solo porque educación y cultura me parecen parecidos allá, ¿no? Juntémoslos porque es menos burocracia, ¿no? Eso es una forma muy simple de ver el problema y me parece que López Aliaga, por tratar de ganarse algunos votos libertarios, reduce muy simplemente el problema a un tema de números. Y no es un tema de números, es un tema de qué cosa está funcionando mal en cada estructura del Estado y ver si es funcional que funcione de esa manera, ¿no? Mi impresión a primera vista es que hay demasiados ministerios y por eso funcionan muy mal y creo que podrían reagruparse para integrar equipos de manera más sólida. Pero eso no es una verdad absoluta, ¿no? Tenemos que investigar dónde está el problema y luego ir a buscar la cura, ¿no? Claro, claro, muy bien. Y bueno, el último segmento que tengo de esta entrevista es algo innovador, que hablando de emprendedores y de informales y de, ¿no?, de cosas nuevas, estoy implementando un nuevo segmento en este programa que es algo que hacen los programas de televisión y que me pareció muy interesante y ya que estamos en confianza, eh, lo quiero intentar primero contigo, que tiene que ver con un ping pong, ¿no? Yo te digo un nombre o te digo una idea o algo y tú me respondes una palabra o dos palabras o una oración acerca de lo que piensas. Si es que empecemos, el ya muy mencionado Rafael López Aliaga. Incoherencia. Verónica Mendoza.
quizá buenas intenciones, pésimas ideas. Ya. César Acuña. Un buen empresario sería un mal presidente. Ya. Martín Vizcarra. Se le cayó la careta, ¿no? Claro. A ver, ¿qué piensas acerca de los conservadores? Que yo no soy un conservador. Eso pienso. Y de los progresistas. Que se han apropiado la palabra progreso, que a mí no me parece una mala palabra, no sé por qué la asocian a muchas de las cosas que proponen, cuando muchas de las cosas que proponen son anacrónicas, más que progresistas, pero bueno, en fin. Ya, muy bien. Y ahora, algo que tiene que ver con propuestas. Fondo soberano de riqueza. Positivo, es positivo, Ya. Reforma tributaria. necesaria y urgente. Ya. Reforma previsional de los fondos de pensiones. Urgente también. Y necesitamos mejores ideas en ese debate, porque la gente no tiene la menor idea de qué hacer con esa reforma. Es importante que nuestros políticos debatan mucho más ese tema con ideas y con argumentos técnicos más que políticos, ¿no? Porque estamos hablando del futuro de mucha gente. Claro, ciertamente. ¿Y qué piensas acerca de la inmigración venezolana en el Perú? Enormemente positiva, a la minoría que delinque, sancionarla. Perfecto. Bueno, ese ha sido un breve ping-pong y esas eran las preguntas que te tenía, pero te quiero dar un espacio por si quieres dar un último mensaje a los que te pueden ver en este pequeño y humilde canal. Mira, yo lo que quiero ir a representar al Parlamento, Daniela, son algunas ideas muy concretas, ¿no? No necesariamente todo el mundo que vote por mí tiene que coincidir en el 100% con mis ideas. Finalmente, el único que podrá coincidir 100% con mis ideas soy yo mismo, ¿no? Siempre las personas vamos a coincidir en una o en menor medida con las ideas de alguien, ¿no? Pero finalmente, si usted, señor, señora, amigo, mía que nos está viendo, coincide con lo que yo quiero ir a representar, que es la defensa de las libertades económicas y la defensa de las libertades políticas, porque creo que en el Perú hemos hecho muchas cosas bien y por la incapacidad del Estado y la incapacidad de nuestros gobernantes, no hemos podido dar ese gran salto hacia adelante que necesitamos y yo quiero ir a ayudar en la medida de mis posibilidades como parlamentario a dar ese gran salto hacia adelante, no como quiere la izquierda o como quieren otros de ponerle freno de mano al carro e irte de reversa, sino dar un salto, ponerle cuarta, quinta al carro y avanzar más rápido, ¿no? Y hacer que la economía de mercado verdaderamente pueda traducirse en mejores servicios públicos de calidad para todos y hacer que el 70% de la gente que hoy día no tiene acceso a la economía de mercado en igualdad de condiciones la pueda tener para construir un verdadero capitalismo popular en la sociedad peruana. Hacia ahí quiero ir yo, eso es lo que yo quiero defender lo bueno, seguir construyendo y si usted comparte en alguna medida alguna de estas ideas, lo invito a mis redes sociales, me pueden encontrar en Cabero Perú, en Instagram, en Facebook y en Twitter como Alejandro Cabero, ver más sobre mis propuestas, sobre mis ideas y si le gusta, votar por mí el 11 de abril marcando el tren y el 14. Muy bien, muy bien. Y Alejandro, tal vez una última pregunta sorpresa, Sí. tal vez que tiene que ver con este cierre que has dado, que ¿cómo ves el Perú de acá a 5 a 10 años? ¿Cuál es tu visión del Perú? Mira, la razón por la que yo decidí meterme en política en este momento de mi vida, Daniel, a mí siempre me ha gustado la política. Tú sabes, yo con mis amigos, así como la gente habla de fútbol con sus amigos, yo hablo con mis amigos sobre política y siempre me ha gustado. Era de esos niñitos que en vez de ver dibujos animados veíamos noticias, ¿no? este, pero yo sinceramente, a pesar de que siempre me ha gustado la política, yo pensaba entrar en política, digamos, mucho más adelante en mi vida, no esperaba entrar a mis 28 años, ¿no? Y en esta etapa. Y lo hice por una razón, por dos razones que para mí son importantes. Uno, porque tengo la posibilidad de ir de la mano de uno de los mejores economistas del mundo. Seguramente si no hubiera sido por la candidatura de Hernando, yo tampoco me hubiera animado a postular al Congreso, eso primero. Y lo segundo, porque siento que el Perú no aguanta, ya no aguantamos
5 años más de piloto automático. O sea, nos vuelve a tocar un gobierno de piloto automático, de administrar el Perú del día a día y no hacer las grandes reformas para dar el gran salto. Esa fractura social que existe en el Perú, ese dique va a colapsar. Y los próximos 5 o 10 años van a ser años muy complicados para el Perú si es que no hacemos las reformas para dar el gran salto y dejamos que este dique se siga acumulando hasta que se rompa. El dique de la informalidad, el dique del Estado fallido, ¿no? Que son cosas que hay que reformar para que lo bueno que se ha hecho en materia económica pueda seguir adelante y pueda ampliarse a más gente. Y es hacia ahí, hacia donde yo quiero ir, y es lo que yo quiero tratar de hacer en los próximos años como parlamentario. Y no va a ser difícil, pero creo que este es el momento en el que tiene que hacerse, porque no se va a poder hacer en 5 o 10 años más, porque no aguantamos 5 o 10 años más, ¿no? Y entonces el contexto también un poco me ha mandado a la política, pero con la mejor disposición de servir y ayudar en la medida de mis posibilidades, ¿no? Muy bien, ciertamente. Yo siempre repito que creo que la política es una labor muy noble, ¿no? Y necesitamos a personas con buenas intenciones, preparadas y con ánimos. Y veo que tú tienes todas esas cualidades y te deseo lo mejor. Y con eso terminamos la entrevista. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias, Daniela, a ti y a todos los que nos han escuchado. Un abrazo.